Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas a preguntas que nos persiguen desde nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y qué secretos guarda el libro más antiguo y sagrado de todos? La Biblia. En este primer episodio viajamos a través del tiempo para desenterrar los misterios de los primeros capítulos del Génesis. El jardín del Edén, el arca de la alianza y la torre de Babel. Tres enigmas bíblicos que han fascinado a teólogos, arqueólogos y creyentes por generaciones. Cuando imaginamos el jardín del Edén, nos transportamos a un lugar de belleza indescriptible. Árboles frondosos, ríos cristalinos, animales conviviendo en armonía y una paz inquebrantable entre el ser humano y su creador. Según el Génesis, fue allí donde Dios colocó a Adán y Eva para que vivieran en dicha eterna. Pero un solo acto de desobediencia, comer del fruto prohibido, selló su destino. Fueron expulsados y las puertas del Edén se cerraron. Desde entonces, el paraíso permanece oculto. El texto bíblico menciona que del Edén brotaban 4 ríos: el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Los 2 últimos aún existen, fluyendo en la región del actual Irak. Por ello, muchos investigadores creen que el Edén pudo haber estado en algún lugar de la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Pero hay un detalle que va más allá de la geografía. El jardín no solo era un lugar físico, sino un símbolo de comunión espiritual. Algunos teólogos sostienen que el Edén representa el estado original del alma humana, en perfecta armonía con Dios. A lo largo de la historia, exploradores, científicos y creyentes han intentado ubicar el jardín en el mapa. Sin embargo, quizás encontrar el Edén no dependa de una coordenada, sino de un viaje interior, al corazón mismo del ser humano. Pocos objetos han encendido tanta pasión, misterio y leyenda como el Arca de la Alianza. Forjada por orden de Dios y construida por Moisés, este cofre sagrado contenía las 2 tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos. Pero el arca era mucho más que una caja, representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Donde quiera que iba, milagros ocurrían. Cuando los israelitas la llevaron al río Jordán, las aguas se dividieron. Al rodear Jericó con el arca, sus muros cayeron como hojas, y luego, sin dejar rastro, desapareció. Según el relato bíblico, tras la destrucción del templo por parte de los babilonios en el año 586 a.C., el destino del arca se volvió un misterio. ¿Fue destruida, oculta, robada? Algunas leyendas afirman que fue trasladada en secreto a Etiopía, donde hoy estaría resguardada en la iglesia de Santa María de Sión. Allí, unos pocos monjes afirman protegerla, aunque jamás se ha permitido verla. Otros creen que fue enterrada bajo las ruinas del templo de Salomón o escondida en algún pasadizo secreto. Más allá de su paradero, el arca representa la búsqueda del poder divino y el anhelo humano por tocar lo sagrado. Su historia ha inspirado películas, libros y exploraciones reales, pero hasta hoy nadie ha podido confirmar dónde se encuentra. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse. Compartían un mismo idioma y una misma visión. En un gesto de unidad y arrogancia, decidieron construir una torre que llegara al cielo. Era la Torre de Babel. No solo era una hazaña arquitectónica, sino un símbolo del orgullo humano, un intento de igualarse con Dios. Pero el Creador vio lo que estaban haciendo y decidió intervenir. Confundió su lenguaje, haciendo que ya no pudieran entenderse entre ellos. La torre quedó inacabada. El proyecto se detuvo.
la humanidad se dispersó por toda la tierra y la ciudad fue llamada Babel, que significa confusión. Hoy, algunos arqueólogos vinculan la historia con los antiguos sigurats mesopotámicos, templos escalonados construidos hace miles de años. Uno en particular destaca, el Etemenanki, en la antigua Babilonia, que habría alcanzado los 90 metros de altura. Pero no existe evidencia definitiva de que esa estructura haya sido la torre bíblica. ¿Y si la historia no es literal, sino simbólica? Algunos estudiosos creen que es una advertencia, un recordatorio de que hay límites que el ser humano no debe cruzar, especialmente cuando se trata de desafiar a lo divino. Desde el paraíso perdido del Edén hasta la desaparición del arca y la confusión de lenguas en Babel, los primeros misterios de la Biblia nos revelan una verdad profunda. La relación entre el hombre y Dios es compleja, poderosa y a menudo envuelta en secretos. Estos relatos no son solo historia, son enseñanzas vivas, advertencias y reflejos de la condición humana. Lo que perdimos en Edén, lo que ocultamos con el arca y lo que rompimos en Babel son ecos de algo que aún seguimos buscando, la conexión divina que trasciende el tiempo. Espera, viene lo más interesante. Mensajeros celestiales y el silencio del Mesías, donde exploraremos los misterios de los ángeles, los años ocultos de Jesús y cómo lo divino se esconde entre lo cotidiano. En el episodio anterior, exploramos los misterios del origen de la humanidad, el jardín del Edén, el arca de la alianza y la torre de Babel. Pero los enigmas no terminan allí. En este segundo episodio nos adentramos en lo celestial y lo humano, los ángeles, los enigmáticos años ocultos de Jesús y la sorprendente verdad sobre quién escribió realmente la Biblia. 3 preguntas persisten. ¿Cómo son realmente los ángeles? ¿Qué hizo Jesús durante casi 2 décadas de silencio? ¿Y quién escribió el libro sagrado que ha guiado a miles de millones? Cuando alguien menciona la palabra ángel, es común imaginar seres hermosos, con alas blancas, rostro amable y un resplandor de luz. Esta imagen ha sido moldeada por el arte, la cultura popular y siglos de tradición. Pero la Biblia tiene otras descripciones, mucho más extrañas y aterradoras. El profeta Ezequiel, por ejemplo, no vio criaturas amables y etéreas. Vio seres con 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de buey y uno de águila. Tenían 4 alas, pies que brillaban como el bronce ardiente y se movían como rayos. En el libro de Isaías, los serafines eran criaturas con 6 alas, 2 para cubrirse el rostro, 2 para los pies y 2 para volar. Sus voces eran tan potentes que sacudían los cimientos del templo. En el Apocalipsis, los ángeles no solo aparecen como mensajeros, sino como guerreros del juicio divino, portando trompetas, sellos y copas llenas de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo son realmente los ángeles? Muchos teólogos creen que estas descripciones no son físicas, sino simbólicas. Representan su poder, su gloria, su naturaleza espiritual más allá de lo comprensible. Y sin embargo, en otros pasajes, los ángeles aparecen como humanos comunes. 2 de ellos visitaron a Abraham, otro luchó con Jacob, y el ángel Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús. El libro de Hebreos incluso nos da una advertencia poderosa. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Puede que los ángeles estén más cerca de lo que imaginamos. Tal vez caminen entre nosotros, invisibles o disfrazados, porque su forma no responde a nuestro ojo físico, sino a la voluntad de Dios.
La vida de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión y resurrección, los evangelios relatan su ministerio con detalle y reverencia. Pero hay un vacío de casi 2 décadas. Jesús aparece a los 12 años discutiendo con sabiduría entre los maestros del templo en Jerusalén. Y luego, silencio. No volvemos a saber de él hasta que tiene alrededor de 30 años y es bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué ocurrió durante esos 18 años perdidos? La Biblia guarda silencio. Solo una frase nos da una pista. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Algunas teorías sostienen que vivió una vida tranquila en Nazaret, trabajando como carpintero junto a José, preparándose en humildad y silencio. Pero otras teorías más aventureras sugieren que pudo haber viajado a Egipto, donde algunos creen que aprendió sabiduría espiritual, a la India, donde supuestamente estudió con sabios y monjes, o incluso a Qumrán, junto a los esenios, una secta judía que esperaba al Mesías. Sin embargo, no hay evidencia sólida que confirme ninguna de estas ideas. Lo que sí sabemos es que, cuando regresó, estaba listo para cambiar el mundo. Tal vez ese tiempo no era para que lo viéramos, era para que Él se preparara. Como las raíces de un árbol que crecen en secreto antes de que el tronco se eleve hacia el cielo. Nos enseña que el silencio no es ausencia, sino formación divina. Que Dios trabaja incluso en los años que parecen olvidados. La Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca sagrada compuesta por 66 libros en el canon protestante, 73 en el canon católico y más en otros cánones antiguos. Pero, ¿quién los escribió? A primera vista, la respuesta parece sencilla. Moisés, David, Isaías, Mateo, Pablo, Juan. Pero la realidad es más profunda. La Biblia fue escrita en 3 continentes: Asia, Europa y África. En 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y a lo largo de más de 1500 años, por más de 40 autores, reyes, pastores, profetas, pescadores y cobradores de impuestos. ¿Cómo es posible que personas tan diferentes, de épocas tan distintas, escribieran un libro tan coherente y profundamente unido? Los cristianos creen que la respuesta es clara. Dios es el autor verdadero. Como escribió el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios usó manos humanas, pero Él mismo guió sus corazones. La formación de la Biblia fue un proceso largo. Algunos libros fueron escritos poco después de los Hechos. Otros, como los Salmos o los relatos del Antiguo Testamento, se transmitieron oralmente durante generaciones antes de escribirse. El canon bíblico, es decir, la lista de libros aceptados como escritura sagrada, fue establecido poco a poco. En el Concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo, se dio forma definitiva al Nuevo Testamento. Otros libros, como el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc, fueron excluidos por no cumplir con criterios como autenticidad apostólica, aceptación general, coherencia doctrinal. Por eso, aunque fue escrita por hombres, la Biblia es considerada por los creyentes como el mensaje eterno de Dios para la humanidad. Un libro nacido de la tierra, pero inspirado en el cielo. Los ángeles con formas inusuales, el Mesías escondido durante casi 20 años y un libro escrito a lo largo de 15 siglos. Todos estos misterios nos recuerdan algo importante.
lo divino no siempre se presenta de forma obvia. A veces, Dios se esconde en el silencio. Otras veces, en formas que no comprendemos. Y muchas veces, en las páginas de un libro que aún hoy sigue vivo. Profecías, Apocalipsis y el fin del mundo, abordaremos los eventos más temidos y debatidos de la Biblia. El fin de los tiempos, la llegada de los 4 jinetes y el verdadero significado del número 666. A lo largo de esta serie, hemos descubierto misterios del origen de la humanidad, los años ocultos de Jesús y la autoría divina de la Biblia. Pero ahora llegamos a uno de los temas más debatidos, enigmáticos y temidos del cristianismo: el fin del mundo. ¿Qué sucederá cuando llegue el día final? ¿Cuáles son los signos? Estamos cerca. Hoy exploraremos lo que la Biblia dice sobre los últimos tiempos, los 4 jinetes, el número 666 y la gran promesa escondida detrás del Apocalipsis. La pregunta ha persistido por siglos: ¿cómo terminará todo? El libro de Apocalipsis, el último del Nuevo Testamento, está lleno de visiones extrañas, símbolos apocalípticos y profecías que han desconcertado a teólogos, científicos y visionarios durante generaciones. Allí se nos habla de 4 jinetes montados en caballos de distintos colores. El jinete blanco, símbolo de la conquista. El jinete rojo, símbolo de la guerra. El jinete negro, símbolo del hambre. Y el jinete pálido, símbolo de la muerte. Cada uno representa un aspecto del caos final que vendrá sobre la tierra. Pero no están solos. El Apocalipsis describe también la apertura de 7 sellos, el sonido de 7 trompetas y la caída de 7 copas de juicio que traen terremotos, plagas, oscuridad, guerras y destrucción. El sol se pondrá negro como tela de luto, la luna se volverá roja como la sangre y las estrellas caerán del cielo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Los océanos rugen, los cielos se abren, el orden de la humanidad se tambalea, y en medio de todo esto surge una figura inquietante. Uno de los símbolos más famosos y aterradores del Apocalipsis es el número 666, el cual aparece asociado con la bestia que gobernará durante los últimos tiempos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. ¿A qué se refiere realmente? A lo largo de la historia se han propuesto cientos de interpretaciones. Algunos creen que representa al emperador romano Nerón, cuyos nombres en hebreo suman ese número mediante gematría, una práctica judía que asigna valores numéricos a letras. Otros aseguran que se refiere a un poder político o religioso que surgirá en los últimos días. Algunos ven en él la señal del anticristo. Otros lo interpretan como una metáfora del sistema mundano, corrompido por la avaricia, el poder y la idolatría. También se menciona una marca de la bestia que será colocada en la frente o la mano derecha, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esta idea ha alimentado temores y teorías conspirativas hasta nuestros días. Pero la Biblia también hace una advertencia clara. No se trata de adivinar el día, la hora ni el número. Se trata de estar preparados. Una pregunta clave que divide a los estudiosos es si el Apocalipsis debe leerse de forma literal o simbólica. Muchos teólogos sostienen que las visiones de Juan
fueron imágenes metafóricas inspiradas por la persecución de los cristianos bajo el Imperio Romano. En ese contexto, la bestia sería Roma y los juicios reflejarían la brutalidad del mundo pagano. Otros defienden que las profecías aún no se han cumplido completamente y que muchos de los eventos descritos sucederán de manera real y visible. Cuando estalla una guerra, cuando una pandemia se esparce, cuando hay desastres naturales, surgen voces que se preguntan: ¿estamos viendo los signos del fin? Sin embargo, Jesús fue claro: nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. El mensaje no es generar miedo ni obsesión, es una llamada al despertar espiritual. A pesar de todas las imágenes oscuras, el mensaje del Apocalipsis no es uno de destrucción, sino de renovación. El fin del mundo en la Biblia no es simplemente una catástrofe. Es el día del juicio, sí, pero también el nacimiento de una nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. El mal será derrotado, el bien triunfará, la humanidad será restaurada, Dios morará con los hombres. El Apocalipsis no es solo el final de la historia, es la promesa de un nuevo comienzo. Un mundo sin muerte, sin pecado, sin separación de Dios. El reino eterno que fue prometido desde el principio se manifestará por completo. El fin de los tiempos es, sin duda, uno de los mayores misterios de la Biblia. Un futuro que mezcla temor y esperanza, símbolos oscuros y promesas luminosas, bestias y ángeles, juicio y salvación. Pero quizás lo más importante no es cuándo vendrá, sino cómo estamos viviendo hoy. Porque el mensaje más profundo del Apocalipsis es este: vive con fe, ama sin miedo, perdona de corazón y permanece alerta. Porque cuando ese día llegue, ya sea con estruendo o en un susurro, los fieles no tendrán nada que temer. El poder de los misterios, lo que Dios nos invita a descubrir. Exploraremos cómo todos estos enigmas, desde el Edén hasta el Apocalipsis, no debilitan la fe, sino que encienden una llama de búsqueda eterna en el alma humana. Hemos viajado por los primeros días de la humanidad, el cielo lleno de ángeles, las décadas silenciosas del Mesías y las visiones apocalípticas del fin de los tiempos. Pero en este último episodio queremos ir más allá de los hechos y las teorías. Vamos a reflexionar sobre el propósito de los misterios mismos. ¿Por qué Dios dejó preguntas sin respuesta? ¿Por qué hay partes de la Biblia que parecen ocultas o ambiguas? ¿Es debilidad de la fe o parte de su poder? Desde el Jardín del Edén hasta el número 666, la Biblia está repleta de historias que no tienen una solución clara ni un cierre definitivo. Y es natural que eso cause inquietud. En una época donde todo se explica, se mide y se comprueba, los misterios parecen incómodos. Pero la fe no es ciencia. La fe no necesita ver para creer. Y los misterios no son fallas, sino invitaciones. Invitaciones a buscar, a confiar, a caminar con Dios, aunque no entendamos cada paso. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Dios no se esconde por crueldad. Se oculta a veces para que lo busquemos con todo el corazón, para que la fe no sea solo certeza, sino relación. Piensa en esto.
Adán y Eva vivieron en un lugar perfecto, pero cayeron por desobedecer lo único que no comprendían. Moisés recibió instrucciones detalladas, pero el arca, símbolo de esa obediencia, desapareció. Jesús vivió casi 20 años en el anonimato y surgió transformado, listo para redimir al mundo. Dios no es un autor de respuestas rápidas. Él forma el alma a través del silencio, del tiempo, del asombro. Los misterios nos purifican, nos hacen humildes, nos enseñan que hay límites que debemos aceptar, no por resignación, sino por reverencia. ¿Y si saberlo todo no es el objetivo? ¿Y si el viaje en la oscuridad forma más el corazón que caminar a plena luz? Cuando no entendemos algo, solemos buscar explicaciones, pero en la Biblia lo más poderoso no es la explicación, sino la presencia. Abraham caminó sin saber a dónde iba. Job sufrió sin entender por qué. María dijo sí sin comprender el plan completo. Y Jesús, incluso en la cruz, exclamó: ¿por qué me has abandonado? Dios no siempre responde con palabras. A veces responde con silencio, y en ese silencio se forma la fe más profunda, una fe que dice: no entiendo, pero confío, una fe que camina aun cuando no ve el camino. Los misterios de la Biblia no están ahí para frustrarnos, están ahí para abrir nuestro corazón a realidades más grandes. Nos recuerdan que lo divino no cabe en nuestra lógica, y en ese espacio de no saber nace algo precioso: la búsqueda, el anhelo, la oración sincera, la humildad del alma, el deseo de conocer a Dios, más allá de las respuestas. Cuando preguntamos ¿dónde está el Edén?, no solo buscamos un lugar, buscamos el paraíso que nuestra alma recuerda. Cuando preguntamos ¿quién escribió la Biblia?, en el fondo preguntamos ¿quién me está hablando cuando leo estas palabras? Y cuando tememos el fin del mundo, en realidad estamos deseando un nuevo comienzo. Quizás nunca encontremos el jardín del Edén. Tal vez el arca de la alianza nunca sea descubierta. Es posible que el verdadero significado del número de la bestia siga sin revelarse hasta el fin. Pero lo que sí podemos encontrar es a Dios en medio del misterio. Él no se revela para ser dominado, se revela para ser amado, para que, como niños ante lo inmenso, digamos: Padre, no comprendo todo, pero confío en ti. En estos 4 episodios hemos recorrido miles de años, visiones proféticas, voces celestiales y silencios eternos. Y ahora, al final del camino, entendemos algo más profundo. Los misterios sin resolver de la Biblia no debilitan la fe, la despiertan, porque cada enigma es un eco, cada silencio una oportunidad, cada símbolo una llamada y cada historia una invitación a caminar más cerca de Dios. Si esta serie te tocó el corazón, te invito a compartirla, comentar qué misterio te impactó más y seguir acompañándonos en este viaje de fe, porque el viaje nunca termina y la Biblia sigue hablándonos hoy. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campana para que no te pierdas ningún otro contenido sobre los secretos, sabiduría y maravillas del libro sagrado.